Aló, 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 aló. A ver, conéctese, María, al chat. ¿Qué pasa? ¿Tengo que aceptarle o qué? Así están dos aquí. Conéctese al chat, María. Conéctese al link. Aló, ¿ahí me escucha? Ok, ahorita ya está una persona en el chat. Esperemos 2 segundos. ¿Aló, me escucha? Ahí estuve escuchando, ya se quita el audio otra vez. Aló, aló. Buena tarde. Por favor, nos dan unos 2 minutitos. Estamos arreglando un problema técnico nomás. Gracias. Listo, Mari, ¿podemos empezar? Sí, muy buenas tardes con todos. ¿Sí me logran escuchar bien? Bueno, buena tarde con todos. Vamos a empezar el webinar. Les presento aquí, va a trabajar Marisela como expositora. De mi parte, Luis Tamayo, voy a fungir como co-host. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, la ingresan por chat. Y una vez terminada el webinar, procedemos a la fase de consultas. Les agradezco mucho. Entonces les dejo con Mari.
Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por su tiempo. La intención de esta charla es hablar con respecto al empoderamiento ágil, que siempre estamos, digamos, ese es un reto a lo largo de todos estos temas para la transformación digital y para esta era en la que por temas de pandemia y demás hemos tenido unos cambios en los que hemos tenido que involucrar pensamiento disruptivo y algunos temas pues de metodologías en los que tenemos que ir apuntando al crecimiento de nuestras compañías o de los clientes a los que manejamos o proveedores en dependencia del ámbito en el que nos manejamos. Como ya les dijo Luis, yo soy Marisela Becerra. Nosotros trabajamos mucho con varios clientes en todo este tema del empoderamiento de los equipos orientados a este tema ágil. Entonces, una de las cosas que siempre tomamos en cuenta en cada una de las cosas que nosotros hacemos en función de la experiencia, pues es siempre será posible encontrar e implementar mejoras. El cómo, hay varias formas de hacerlo, es lo que más o menos esta charla quiere, el objetivo de esta charla es un poco resumir y un poco también dar pautas de cómo se puede lograr esto con la mezcla de cada cosa. Entonces, en ese sentido, vamos a tener una introducción de conceptos que son generales que se están utilizando con respecto a todas las tendencias, no todas, las principales, las que generalmente nosotros usamos, temas de metodologías, ¿no es cierto?, de cómo podemos trabajar, los entornos en los que podemos aplicar o identificar y un poco una guía de cómo podemos implementar esto en las diferentes compañías o por lo menos un acercamiento de esto, de cómo se realiza este tipo de empoderamiento. Igual, si tienen alguna pregunta, Luis siempre va a estar dispuesto a receptarla vía chat y yo a contestarla con muchísimo gusto. A nivel de conceptos, vamos a trabajar con conceptos generales de transformación digital, design thinking, agilidad, Kanban, Scrum, Lean, que son metodologías, cada una es un mundo, de cada una ustedes pueden obtener una certificación, cada una es todo un proceso y hay habilidades que se adquieren, el entendimiento de cada una. El objetivo es en este momento, en esta charla, es dar una pequeña capsulita de cada una, de modo que nos quede claro el concepto de lo que vamos a tratar y después hacer una introducción de cómo cada una de estas aporta, porque vamos a encontrar factores en común en cada una. Entonces vamos a empezar con el tema de transformación digital. Los pilares de una transformación digital, que es un término ahora bastante conocido, las empresas están orientadas en este momento a realizar un proceso disruptivo de todo lo que están haciendo. La realidad en la que nos enfrentamos y a las que nos hemos tenido que enfrentar en estos tiempos por la pandemia, por el tema de evitar el contacto físico, ha obligado a varias compañías a orientarse a cómo yo me transformo. Es decir, hay varias formas de transformarse, hay varios estados en los que está una empresa. Actualmente podemos encontrar empresas que son obviamente muy pequeñitas, que todo lo hacen manual, que máximo tienen equipos, que trabajan en un Excel, etcétera, y no tienen procesos automatizados y entonces en esas compañías la transformación digital y esa curva de transformación es muy amplia. Pero también nos vamos a encontrar con empresas en las que, a pesar de que ya tienen eh, automatizados ciertos procesos, probablemente esa digitalización, esa automatización ya no cubre el cambio que han tenido en el mercado. Entonces, en ese sentido, vamos a analizar 4 pilares de lo que es la transformación digital. El uno es la tecnología. Entonces, la tecnología es uno de los pilares que a nosotros siempre es indispensable justamente para este tema digital y tiene varias partes, ¿no es cierto? La parte de infraestructura, la parte de los sistemas de software como tal, el equipo que se encarga de hacer los requerimientos, el equipo que se encarga de desarrollar el requerimiento
y obviamente nuestro cliente objetivo. ¿A dónde vamos nosotros enfocados todos los esfuerzos? Nuestro cliente puede ser el interno para automatizar los procesos internos y hacer efectiva la transformación, ¿no es cierto? La compañía como tal, o el externo que nos va a permitir ya dar servicios enfocados al cliente final, en dependencia de quién sea nuestro cliente. A nivel de experiencia de cliente, a eso debe ir enfocado, independiente de quién sea nuestro cliente. Entonces, la intención acá, y ya vamos a ver uno de los factores comunes de todas las metodologías que estamos mencionando en este momento, uno de los factores comunes es la experiencia de usuario, la experiencia del cliente, la experiencia del servicio, calidad de servicio. ¿Cómo podemos nosotros hacer que nuestro proceso de transformación digital corporativo abarque esta calidad y mejoremos esta experiencia? Y para eso necesitamos un cambio en nuestra cultura organizacional. Entonces, la cultura organizacional es un tema fundamental. Si nosotros no logramos llegar a los directivos, a quienes toman las decisiones, va a ser muy difícil implementar un cambio de transformación digital, porque nace a partir de tomas de decisiones de futuro, cambios en formas de trabajar, cambios en procesos. Y obviamente esto está relacionado con el cuarto pilar que se trabaja, que son los objetivos estratégicos. Yo siempre tengo que ver el objetivo estratégico del cliente corporativo, ¿no es cierto? Cuyo objetivo generalmente es incrementar, en dependencia del sector también, ¿no? Generalmente uno de los objetivos, si nos enfocamos al cliente final, es incrementar la cantidad de clientes. Si estamos trabajando, en cambio, en un objetivo interno, es de disminuir el tiempo en lo que las personas invierten su tiempo. Entonces podemos trabajar con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, el tema de trabajo de automatización de los procesos, incluir, implementar sistemas o reemplazar los que ya tienen, si esos no nos están dando un enfoque efectivo y ágil de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuáles son los retos que nosotros, un poco con la experiencia de la implementación de esto, un poco con todo lo que estamos manejando, hemos identificado para una implementación de una transformación digital? Es, es encontrar nuevas oportunidades de negocio. Entonces, uno de los factores motivantes que motivan, ¿no es cierto?, una transformación digital generalmente es cuáles son estas nuevas oportunidades de negocio y cómo yo voy a atacar para poder hacer lo necesario a nivel interno, a nivel cliente, para llegar a ese público y con qué producto. Otro tema es ganar competitividad. Yo puedo estar ya en el mercado, puedo tener un producto, puedo tener un servicio independiente, ¿no es cierto?, de lo que se tenga, pero tengo que analizar mi competencia. Una vez que yo analizo mi competencia, tengo que identificar si quiero ser, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser el seguidor de alguien que ya sacó algo y entonces quiero entrar ahí? ¿O quiero ser una persona que sea la primera en hacer algo, que eso es bastante complejo, pero también puede ser y por ahí también nos puede ir bien? Para eso también hay las otras metodologías que nos ayudan a sacar los prototipos y demás que ya vamos a ir revisando a lo largo de la charla. La apertura de nuevos mercados. Entonces, siempre, ¿cuál es la orientación para yo transformarme digitalmente independiente del estatus de digitalización en el que se encuentra mi compañía? Entonces, si voy a abrir un nuevo mercado, ese mercado, ¿cómo va a ser? Va a ser, va a tener igual algún tema físico, independiente de la pandemia. Hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un negocio de comidas y ahora estoy trabajando en mi local y ya no lo puedo abrir, entonces, ¿cómo implemento la entrega a domicilio? ¿Cómo hago que llegue o cómo implemento o hago alianzas que deberían ser estratégicas y también digitalizadas con todas las formas de movilización en este momento?
Entonces, ese tema es el que se tiene que tener claro de a dónde yo quiero ir si estoy pensando en abrir un nuevo mercado. ¿Cómo gestionar el riesgo? Este es un tema súper importante que a veces no se le da la atención adecuada y la atención que necesita. Muchas veces eh, damos por sentado las cosas o los problemas que nos pueden suceder y somos muy reactivos. Entonces, en esta parte de la gestión de riesgo es súper importante tener claro cuáles son los riesgos y qué yo voy a hacer con ese riesgo. Si lo voy a mitigar, si lo voy a asumir, si voy a hacer un plan de contingencia, este, y en función de cada una de esas decisiones, identificar cómo va a ser toda mi planificación para esta transformación digital. El otro tema es obviamente cualquier cosa que nosotros hagamos de cualquier trabajo, siempre estamos orientándonos a la rentabilidad, pero esto no puede ser algo que simplemente sea parte de un pensar o un soñar, tiene que estar claramente identificado cómo yo voy a medir eso, cuál va a ser el costo-beneficio de entrar o no en un nuevo mercado, implementar algo para generar más competitividad, o cómo yo voy a ir trabajando con respecto a las aristas de rentabilidad. ¿Qué es rentabilidad para mí? Puede incluso basarse en varios aspectos. Mi rentabilidad puede iniciar con una rentabilidad a futuro basada en una inversión. Entonces, yo invierto de tal manera en algún cliente y eso a futuro me va a traer una rentabilidad. O ya de entrada pongo un precio a lo que estoy haciendo y eso ya me va a traer una rentabilidad. Y obviamente hay que entender mucho esta parte y ir muy de la mano con la parte financiera que les va a ayudar a tomar este tipo de decisiones en esta parte. Entonces es súper importante tomarla en cuenta en un proceso de transformación digital. El otro tema es lo que comentábamos del cambio de cultura de innovación organizacional y la mejora de la eficiencia de los procesos. Esto es inevitable en un proceso de transformación digital porque no estamos hablando de un tema con respecto a cambiar un producto. Tiene que haber un plan en el que, como digo, tiene que nacer necesariamente de los directivos, en el que yo involucre a toda la compañía, todos sus niveles y todos estemos alineados con la metodología y la forma con la que vamos a implementar esta transformación digital. Si eso no es así, generalmente el stopper de una implementación exitosa va a ser justamente el equipo, la gente, su forma de pensar, su forma habitual de trabajar, el usual pensamiento de lo que yo hago actualmente funciona y trabajar con el equipo para que esté claro. Esto obviamente no es un tema fácil, no es un tema que nace de un día para otro, es un tema que se tiene que trabajar en todo el proceso. El otro tema es obviamente a partir de que yo ya identifiqué que necesito una transformación digital, tengo clara cuál va a ser la cultura de innovación que voy a implementar, cuáles van a ser las mejoras de mis procesos, entonces empiezo a fomentar el trabajo colaborativo del equipo. ¿Cómo este equipo puede ser adaptativo? Como si mañana sale un nuevo requerimiento de mis clientes, yo puedo hacer que ese equipo reaccione con la suficiente agilidad, y súper importante, no rapidez, agilidad a lo que me están requiriendo. Y la diferencia importante en esta parte es, una cosa es que es ágil, que es decir, que yo lo hago en un tiempo adecuado, donde va a salir a un tiempo adecuado con resultados efectivos y no es rápido, o sea, no es de apuro, no es que mal hecho ni mal pensado, pero con tal que salga, sino algo que realmente va a brindar y generar valor a nuestros clientes. Y el otro tema con respecto al tema de de la transformación digital como tal, son los datos. Entonces, muchas veces tenemos toda la infraestructura y demás, pero no le damos la importancia que merecen esos datos. Ahora ya trabajamos incluso con temas de Big Data, con temas de análisis de datos, con proyecciones, que son muy importantes para nosotros evaluar
todo el comportamiento incluso de nuestros clientes, si tenemos un producto masivo, o los datos que van a permitir la toma de decisiones en función de las ganancias, en función de las pérdidas, en función de lo que se necesite. Entonces, de hecho, hay una transformación digital muchas veces que se puede partir desde el análisis de datos como tal. Entonces, a partir de los resultados del análisis de esos datos, que obviamente se basan en lo que es la recolección de los datos, el análisis de los datos, buscar las proyecciones, a partir de ahí se pueden tomar decisiones que van a generar aporte a la compañía, nuestra compañía, la de nuestros clientes, en dependencia de en qué rol nosotros nos estemos manejando para este tema de transformación digital. No sé si ahí tienen alguna pregunta, sino para pasar al siguiente tema, que es un tema de design thinking. Y ese es otro tema, cómo nosotros trabajamos empoderando al equipo. Si ustedes ven, o sea, anteriormente vimos cómo la compañía tiene que empezar teniendo una visión de a dónde quiere llegar, a dónde quiere ir, dónde estoy en la parte de transformación digital y qué decisiones voy a tomar en función, cuáles van a ser mis objetivos estratégicos. Ahora vamos a entrar en cambio a cómo yo hago que mi compañía, mi equipo, ¿no es cierto?, logre tener un pensamiento que me permita a mí llegar a esos objetivos. Entonces, igual, en el proceso de Design Thinking, nosotros tenemos 5 fases, ¿no es cierto? Que la primera es empatizar. Entonces, empatizar es obviamente tratar de capacitar al equipo, hacer los talleres necesarios, porque esto es un tema de aprendizaje continuo, para que logre empatizar con las necesidades del cliente. Si nosotros cubrimos un área de servicio al cliente, ¿no es cierto? ¿Cómo el cliente que me está pidiendo algo va a sentirse satisfecho con el servicio que le estoy dando? Si yo desarrollo productos de software, entonces, ¿cómo recepto el cambio de modo que efectivamente lo que yo estoy recibiendo es lo que el cliente necesita? Aplicando metodologías de reparafraseo o metodologías en el tema de hacerle aplicar las otras metodologías que las vamos a ver un poquito, ¿no es cierto?, con respecto a Scrum, a Kanban y demás que nos van a permitir organizar mejor los equipos, pero cómo yo empatizo con esa idea. Después venimos al tema de cómo yo defino, ¿no es cierto? Defino a partir de haber empatizado, haber comprendido realmente y haberme puesto en los zapatos de mi cliente, cómo voy a definir yo esa idea. ¿Cómo va a ser incluso mi metodología de documentación de esa idea? Voy a utilizar herramientas que me permitan registrar para que esté disponible al cliente y pueda identificar él si lo que me dijo está de acuerdo con eso. Y la siguiente parte es idear. Entonces yo empiezo con un proceso de identificar si es un producto de tecnología, ¿no es cierto? La arquitectura, a nivel de costos, obviamente, de tecnología, si nos vamos por una método, digamos, con una arquitectura open o pagada, que es mejor para el cliente en función de sus necesidades. Si su carga de datos es muy grande para utilizar una base de datos potente, robusta, o mejor me voy por una pequeña porque no tiene tantos recursos, pero igual no va a crecer tanto, ¿cuál va a ser esa proyección? Después pasamos al tema del prototipo, en el que yo ya puedo identificar una idea pequeña lanzada en poco tiempo, de modo que se pueda ya probar y podamos encontrar siempre oportunidades de mejora para poder realizar ese producto. Y por último, en la parte de testear, que ya se identificó el producto, ya lo vamos a trabajar, ya lo estamos testeando, ya lo estamos probando con el público objetivo que yo he decidido, ¿no? Para aplicar este tema de Design Thinking tenemos algunos retos. Entonces, siempre es el famoso divide y vencerás. En un proceso de Design Thinking yo tengo que partir de algo que me están pidiendo, un módulo, un sistema, una mejora en el servicio, un cambio de proceso, en lo que sea, ¿no es cierto? Es identificar cuál es el macro y en función de eso
irlo dividiendo en módulos más pequeños, asignando los equipos que correspondan, encontrando las personas responsables, que por ejemplo en Scrum ya tienen un nombre que se llama Product Owner, ¿no? Y con eso identifico responsables de quién, responsables de negocio, responsables tecnológicos, responsables directivos que me van a permitir llegar a mis objetivos. El otro reto con respecto a esto es una mejora en los procesos. La mejora de los procesos siempre me va a permitir a mí encontrar día a día cómo hacer las cosas de mejor manera con el equipo, con el cliente, ¿no es cierto? Porque muchas veces damos por sentado también estos procesos. Ya hablamos con el equipo, ya le capacitamos, ya asumimos que lo están haciendo, pero el momento que ya salen los resultados, algo falta, algo falla, hay quejas. Entonces quiere decir que tenemos que hacer un tema retrospectivo ahí, identificar cuál es la oportunidad de mejora e implementarla. Y esta implementación es súper importante definirla claramente, pero más importante también es dar el seguimiento. Entonces, es súper importante dar el seguimiento adecuado al equipo que nos va a permitir a nosotros cambiar los resultados. Si un proceso se hizo de mejor manera y yo ya datos medibles, porque eso es súper importante, medir la forma de trabajo, medir los entregables, medir la satisfacción del cliente, y yo ya tengo resultados, entonces seguiré aplicando o sigo mejorando la forma en la que los implanto, porque también puede pasar que tratamos de aplicar un algo que creemos que va a funcionar y no funciona. Entonces es buen momento también para cambiar cómo nosotros estamos pidiendo al equipo que trabaje, si es que esto no está dando resultados, cambiarlo. Y aquí venimos otra vez, aquí hay un factor común, como les comentaba, la experiencia, la mejora de la experiencia del usuario. Entonces siempre tenemos que estar enfocados en todos esos pilares y todo lo que estamos haciendo en realidad es mejorar la experiencia del usuario, que al fin de cuentas es nuestro cliente en cualquier área que se esté desempeñando. Esto es independiente del área, del sector, del tipo de trabajo. O sea, yo tengo un cliente y mi cliente es quien me pide que haga algo y para ese algo esto aplica. Y también el otro tema importante es identificar lo que realmente aporta valor. Muchas veces, muchos de los problemas que tenemos es, cuando hacemos sobre todo una retrospectiva, es centrarnos en el problema, encontrar el culpable, en vez de hacer un stop y más bien identificar la solución y capacitar a las personas que corresponde para que eso no vuelva a suceder. Y más allá de eso, cómo implemento cosas que me permitan asegurar que va a mejorar. ¿Cómo doy ese seguimiento a esa persona, a ese proceso, a ese equipo, a ese cliente, a ese proveedor? De modo que lo que encontremos realmente aporte valor, porque si nos quedamos enfrascados en el error, eso no aporta valor. Aporta el valor es la solución. Y el otro tema importante para esto también es identificar el público objetivo de lo que sea que yo voy a realizar. Entonces, ¿quién va a usar esto? Y como hablábamos en la primera parte del proceso, ¿no es cierto? ¿Cómo empatizo con ese público objetivo? Y si yo no tengo claro el público objetivo, ya desde ahí estoy arrancando con un error. Entonces, súper importante, ese es uno de los retos, me parece súper importantes que se deben resolver para aplicar todos esos temas de design thinking. Y fomentar el tema del pensamiento disruptivo. Un tema de un pensamiento disruptivo siempre nos va a permitir romper procesos, hacer cambios radicales, que obviamente generen valor. Entonces, para llegar a un pensamiento disruptivo es un trabajo que también se tiene que hacer con todo el equipo, incluso el cliente, si es que es un servicio directo, ¿no es cierto? Para empezar a generar ese pensamiento corporativo que nos va a permitir alcanzar nuevas cosas y nuevos procesos y poder lograr mejores cosas. Entonces,
muchas veces un proceso que se hace siempre, que aparentemente no da problemas, que aparentemente todo está bien, hace lo que tiene que hacer, necesita un cambio disruptivo, porque la gente está acostumbrada. Y al implementar ese cambio, lo que sí genero conflictos, obviamente, porque son una nueva cosa, para la gente es súper difícil adaptarse al cambio y demás, pero una vez que eso se implementa y se ven los beneficios, se minimizó tareas repetitivas, se disminuyó tiempo. Ahora la persona que tenía que dedicarse 8 horas en hacer una facturación, por ejemplo, es lo que nos sucede bastante cuando se implementa el tema de bots, este, es que antes se tomaba 8 horas para hacer un proceso, un robot lo hace en 15 minutos y ya tenemos esa persona con ese tiempo disponible para generar valor, que es para eso, para lo que estamos. Y identificar las amenazas y convertirlas en oportunidades es otro de los retos para este tema. Entonces, identificar cómo yo, en vez de frustrarme, ¿no es cierto?, con una amenaza, que la amenaza en este caso más grande que tenemos ahorita, me parece a mí, pues ese tema de la pandemia, el tema de las comunicaciones, del tema de la seguridad y la bioseguridad, cómo eso convierto, cómo a mi negocio puede aportarle para que sea una oportunidad y yo entre en la parte inicial, ¿no es cierto?, en la parte de abrir nuevos mercados, de tener nueva idea. Entonces, es importante tener un equipo que, que trabaje en eso y se oriente a eso desde todo lo que está haciendo. Y cuestionar el status quo, ¿no es cierto? Entonces ya todo me sale bien, parece que todo está bien, pero si no sigo viendo hacia adelante, hacia el futuro, lo que funciona hoy, mañana ya no es lo mejor. El típico ejemplo que seguramente muchos han escuchado, lo que le pasó a Kodak. Entonces, eh, llegaron con la idea de venderles este tema de la cámara digital y eso también es otro ciclo de crecimiento del producto, ¿no? En ese momento ellos eran expertos en eso, cuando vieron el producto era lento, el producto no lo hacía con la calidad de sus fotos en ese momento, y el no tener claridad con respecto a ese status quo de ahora sí me funciona, justamente perdieron una de las mejores oportunidades que hubieran tenido para ellos ser los pioneros en esta parte. Y ahora definitivamente nadie se acuerda de eso. Todos tenemos en nuestros teléfonos este pensamiento disruptivo, ¿no es cierto? Y tuvo su fase de crecimiento porque al principio creo que todos adquirimos, o por lo menos de nuestra generación, una cámara con una calidad de fotos que no era la óptima y ahora en cambio es una cosa pues que no tiene comparación. Uno con su celular pues ya no, al no ser profesional pues puede utilizarlo siempre a nuestro favor. Ok, entonces vamos a seguir avanzando un poquito en este tema y vamos a tocar el tema de lo que es la agilidad. Para la agilidad, esto es todo un mundo, ¿no? Es como decíamos, y hemos mencionado bastantes conceptos que si no los han escuchado, pues ya lo van a escuchar un poco más a detalle. Este tema de la agilidad tiene 4 pilares: los individuos y las interacciones. Nada que nosotros realicemos está exógeno a las personas, a su interrelación, y generar un clima, digamos, adecuado para que las ideas fluyan, para que las cosas mejoren, para que los procesos avancen, para que se vea hacia el futuro, para que el equipo tenga ese enfoque de mirar más allá de lo que está haciendo, ¿no es cierto? Cumplir los procesos en primera instancia, las políticas en primera instancia, pero si ya lo hago bien cumpliendo esto, súper importante mirar más allá. ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo aprender? ¿Y cómo puedo ser autoorganizado, capacitarme y demás? Es una de las cosas que se deben trabajar todo el tiempo. La segunda parte es, en este caso de agilidad, pues siempre estamos orientados a temas de software. A pesar de que dice aquí software, la agilidad se puede implementar, insisto, en cualquier ámbito. Entonces, es un software funcionando, sí, pero también es un proceso funcionando, es un cliente satisfecho, el objetivo que se hayan puesto, estratégico, personal incluso,
Este tema de agilidad se aplica a las actividades diarias en las que nosotros podemos trabajar para poder mejorar nuestro performance en cada una de nuestras áreas, porque finalmente somos personas de varias áreas. Tenemos una área que es la laboral, que es en la que nos centramos muchas veces. También tenemos una área familiar, en la que también queremos ser efectivos, ágiles. Y también tenemos una área de amigos, también tenemos una área de la que ustedes, digamos, se enfrenten, tengan y no podamos bautizarle ahorita, pues se puede aplicar estos temas de agilidad. Se puede encontrar el orden y se puede identificar cuáles son esas oportunidades de mejora para aplicarlo. Y para eso es súper importante el tercer pilar, que es la colaboración, ¿cierto? La colaboración con el cliente. En este caso, mi cliente, insisto, es la persona a la que yo le voy a entregar mi producto, cualquiera sea y en cualquier área que sea. Entonces, encontrar ese nexo, ese factor común, ese tema de colaborar, es súper importante para esta parte. Perdón, Mari, 5 minutos De adicionales agilidad, tenemos. de acuerdo, gracias. Ya. Y con respecto al tema de agilidad también es respuesta ante el cambio. Entonces, la respuesta ante el cambio es súper importante porque nos va a permitir identificar qué está cambiando y reaccionar de la forma más ágil que podamos. Los retos a nivel de agilidad, ¿no es cierto?, es la alineación de las áreas corporativas, o insisto, cambiémosle el nombre al área en que ustedes prefieran, la conciencia del impacto del cambio. O sea, si yo quiero implementar algo y no tengo conciencia del impacto, entonces no estoy viendo el riesgo. Y eso puede ser un problema. Entonces, tenemos que buscar consensos. No todo es perfecto, pero si esto mejora, sigamos. Si esto no mejora, cambiemos. Decisiones asertivas en las circunstancias cambiantes. Entonces, tengo que estar listo para ser adaptativo. Involucrar equipos adecuados en momentos adecuados. También tenemos que ser asertivos en eso, es decir, hay un momento adecuado y una persona más adecuada para atender a un problema, sin dejar de lado que la persona que todavía no tiene experiencia la tome y aprenda a solventarlo. Mientras eso sucede, si hay un tema súper crítico, pues tengo que tratar de buscar el equipo más adecuado para solucionarlo. Identificar responsables. Nunca podemos dejar nada al azar. Siempre tiene que haber un responsable encargado del seguimiento, del monitoreo y fomentar la inteligencia colectiva. ¿Cómo se logra? Con trabajo continuo, capacitación continua, charlas continuas e identificar oportunidades de mejora e implementarlas. Esa es la mejor forma para este reto de la agilidad. Y vamos a ver rapidito un poquito de estas metodologías ágiles, las más generales, ¿no es cierto? Que es este tema de Kanban, que generalmente parte de 3 partecitas de un tablero, ¿no es cierto? El to-do, el done y el done. ¿Cuándo aplicamos un Kanban? Cuando el proceso es repetitivo, cuando el alcance es conocido, generalmente en líneas de producción. La siguiente es un tema de Scrum, ¿no es cierto? En cambio acá tiene 3 pilares que son la transparencia. Eso sí, foméntenlo en todo, no importa lo que hagan. Familiar, insisto, la transparencia es súper importante para encontrar oportunidades de mejora y es una parte que aporta muchísimo. La inspección, no podemos dejar de dar seguimiento al proceso, al equipo, al responsable, etcétera. La adaptación, que es un factor común de todo lo que hemos hablado. Todo esto se trata de adaptarnos, agilidad es adaptación. Y cuando usamos, generalmente cuando lo que queremos hacer no hay consenso, el alcance cambia, hay ambigüedad, Scrum es perfecto, y genera muchas pautas para trabajar. Y tenemos un tema de otra metodología ágil que es de Lean, ¿no es cierto? Tenemos 4 pilares aquí, que es la estandarización, el equipo, siempre vamos a estar hablando del equipo, centrarse en el valor agregado y la organización por flujos. Entonces, ¿cuándo aplicamos Lean? Para fortalecer la experiencia del usuario. Generalmente Lean está súper bien enfocado en esta parte, eliminar el despilfarro, redireccionar esfuerzos
y cumplir la demanda del mercado. Entonces, cada una de estas anteriores que hemos mencionado se pueden implementar en una sola compañía en diferentes áreas de independencia. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, una casa de software, donde la persona que atiende soporte aplica Kanban, la persona que en cambio trabaja con las pantallas del frontend del cliente trabaja con Lean, y la gente de desarrollo trabaja con Scrum por toda la complejidad que tiene un producto de desarrollo. Entonces, es súper importante que puedan empaparse de todo esto, y la aplicación nunca va a ser fácil, pero es súper importante que lo empiecen a aplicar porque va a generar muy buenos resultados, y eso es por experiencia que nosotros pues lo podemos decir. Y ¿en qué entornos? ¿En qué entornos yo puedo aplicar? Como les comentaba, diferentes sectores, no importa el sector, escojan uno, aplica. Y diferentes tipos de equipo. Van a encontrar el equipo administrativo, el equipo tecnológico, cualquier equipo. Se puede aplicar y es un proceso, como digo, una curva de aprendizaje, pero se lo puede aplicar. Y también vamos a ver un poquito, unos tips chiquitos con respecto a lo que es ya la implementación. Cuando ustedes en dependencia, independiente, insisto, si es para su cliente, si es para su organización o para lo que necesiten, arrancamos con un assessment. ¿Y eso qué me permite? Identificar su estatus actual y cómo voy a proceder. ¿Cómo? Analizo cuál es la metodología de trabajo actual. Identifico de forma macro las competencias blandas y duras del equipo con el que estamos trabajando y al que nos vamos a enfocar. Analizo la gestión, ¿no es cierto?, del alcance, el tiempo, la calidad y el costo. Analizo la gestión del equipo, porque es importante saber cómo está siendo llevado ese equipo, qué políticas tiene, cómo lo vamos a trabajar. Análisis de la gestión de riesgos, que es súper importante, y ya lo tocamos un poquito. Y identificar el Product Backlog, este es un término de Scrum, ¿cierto?, que es una lista de requerimientos que tiene el cliente en función de lo que quiere hacer y su posible ejecución en dependencia de la situación actual. ¿Y qué es lo recomendable, digamos, en estas fases? Es identificar los cargos y perfiles de las personas que están trabajando, los que queremos encontrar esa oportunidad de mejora, cuáles son las asignaciones y cómo están gestionando estas asignaciones, ¿no es cierto? Identificar cuál es el Product Backlog, quién es el Product Owner, que es otro término de Scrum, quién es el responsable, el dueño del producto como tal. Identificar cuántos proveedores trabajan con esta área, con esta empresa, con este cliente o con mi compañía, y cuáles son mis clientes. Y identificar las políticas actuales. Teniendo toda esta información, se genera un plan de trabajo en el que ustedes deciden qué metodología aplicar, cómo aplicarla y cómo ir trabajando con cada uno de los equipos en función de lo que ustedes decidan y en función del cliente que ustedes escojan. Entonces, con esto yo finalizo pues esta presentación. Espero que les haya agregado valor. Espero que haya sido pues algo que les ayude y tengan un feedback del trabajo que se puede realizar, que es posible. Y si tienen dudas, pues quedo atenta. Por favor, si tienen alguna duda, la escriben al chat. Si no, por tiempo creo que daríamos por cerrada la sesión. Listo. Muchísimas gracias a todos por su atención, y cualquier cosa, pues que sigamos las agendas de las charlas de agilidad, de los talleres, workshop, etcétera, están públicos y ustedes pueden participar en los que gusten. Entonces los invito a seguir participando pues de todo este evento que creo que agrega bastante valor a toda la comunidad. Una excelente tarde para todos. Buena tarde, muchas Muchas gracias, Luis, gracias por por su su apoyo. asistencia. Sigan con el resto de charlas. Buena tarde, gracias.